Buenos días, tardes o noches, mi nombre es Juana Valentina Brusco Arboleda, soy estudiante de Derecho y hoy en este video vamos a hablar sobre las formalidades en el negocio jurídico. Bienvenidos a Docamino. Las formalidades son requisitos que se deben cumplir para que un negocio jurídico sea válido y tenga efectos jurídicos. En Colombia, la importancia de las formalidades radica en los siguientes aspectos, que son validez y eficacia. En la validez podemos encontrar la certeza jurídica. Las formalidades brindan seguridad a las partes al garantizar que el negocio jurídico se ha celebrado de forma legal y que produce los efectos jurídicos deseados. En segundo lugar, podemos tener protección de los intereses de las partes. Las formalidades ayudan a proteger los intereses de las partes al establecer requisitos mínimos que deben cumplirse para que el negocio jurídico sea válido. Y tercero, tenemos la prevención de fraudes. Las formalidades ayudan a prevenir fraudes al dificultar la celebración de negocios jurídicos simulados o ficticios. Y en la eficacia podemos encontrar la opción que las formalidades permiten que los terceros puedan conocer la existencia y el contenido del negocio jurídico. En segunda parte tenemos la prueba. Las formalidades facilitan la prueba del negocio jurídico en caso de un eventual conflicto. Y tercero tenemos la ejecución. Las formalidades pueden ser necesarias para la ejecución del negocio jurídico en caso de incumplimiento por parte de una de las partes. En Colombia, las formalidades en los negocios jurídicos se pueden clasificar en dos tipos. En primer lugar están formalidades esenciales. Las formalidades esenciales son aquellos requisitos que son absolutamente necesarios para la existencia del negocio jurídico. Si no se cumplen, el negocio jurídico será nulo. Voy a mencionar en adelante algunas formalidades esenciales. En primer lugar, podemos encontrar capacidad legal de las partes. Las partes deben tener la capacidad legal para celebrar un negocio jurídico. En segundo lugar, podemos encontrar el consentimiento libre y válido. Pues en estos podemos encontrar que el consentimiento de las partes debe ser libre y válido, es decir, que no debe estar viciado por error, fuerza o dolo. En tercer lugar, vamos a encontrar objeto lícito del negocio jurídico. El objeto del negocio jurídico debe ser lícito, no debe ser en contra de la ley o de las buenas costumbres. Y por último, debe estar de forma prescrita por la ley. Algunos negocios jurídicos requieren una forma específica para ser válidos, como la escritura pública. En segundo lugar, vamos a encontrar las formalidades no esenciales, que son aquellos requisitos que no son necesarios para la existencia del negocio jurídico, pero sí para su prueba. Si no se cumple, el negocio jurídico sí será válido, pero puede ser difícil probar su existencia. Algunas formalidades no esenciales son la escritura pública, ya que la escritura pública es un documento que se redacta ante un notario público y que da fe a la existencia y el contenido del negocio jurídico. La firma de las partes. La firma de las partes es un medio de prueba de su consentimiento. Y también, y por lógicas razones, la presencia de testigos. Pues la presencia de testigos puede ser útil para probar la existencia y el contenido del negocio jurídico. Unos ejemplos de formalidades en diferentes tipos de negocios jurídicos puede ser, primero, la compraventa de un inmueble, ya que éste necesita una escritura pública y la escritura pública es una formalidad esencial para la validez de la compraventa de un inmueble. Otro ejemplo podría ser el contrato de arrendamiento. El contrato de arrendamiento es aquel en el que una persona a la que se le denomina arrendador otorga el uso o goce temporal de un bien mueble o inmueble a otra persona
denominada arrendatario por el pago de un precio cierto. Asimismo, la doctrina clasifica al arrendamiento como un contrato principal, es decir, no requiere otro para su subsistencia, bilateral al engendrar derechos y obligaciones para ambas partes, oneroso al conceder provechos y gravámenes recíprocos, y conmutativo al tener certeza de los provechos y gravámenes. Ahora bien, algo a tomar en consideración para efectos prácticos es conocer la naturaleza del contrato de arrendamiento, en el sentido de a qué materia pertenece, ya que podemos decir que el arrendamiento puede ser civil, mercantil y administrativo. Para efectos del arrendamiento de carácter civil, se establece que este es por descarte, es decir, cuando no se trata de un arrendamiento mercantil o administrativo, se va a reputar como arrendamiento civil. Por otra parte, un arrendamiento siempre se considerará mercantil al tratarse de bienes muebles, al existir especulación comercial en su explotación. Tomando esto en consideración, es vital mencionar que tratándose de inmuebles, no importando si su destino es comercial, el arrendamiento de inmuebles se considera civil. Por último, tenemos que un arrendamiento tiene el carácter de administrativo cuando éste se da sobre bienes del Estado, ya sea de nivel federal, estatal o municipal. Esto es relevante saberlo, ya que cuando se requiere la intervención de un juzgador para dirimir una controversia en un arrendamiento, este debe ser un juzgador competente, ya sea en materia civil, mercantil o administrativo. Por cuanto a los requisitos, el arrendamiento para otorgarse, pese a la creencia de muchas personas, el arrendador no necesariamente debe ser el dueño del bien arrendado, ya que incluso para ilustrar este punto se tiene la figura del subarrendamiento, y donde el arrendatario otorga arrendamiento del todo o parte del bien que arrienda, tomando en sí mismo este arrendatario la figura de arrendador frente a su subarrendatario. Por otra parte, la ley establece que este contrato debe constar por escrito, siendo responsabilidad de esto el arrendador. La falta de forma escrita de este contrato no acarrea su nulidad. Sin embargo, en caso de un conflicto existen demasiados inconvenientes. Algo relevante y que fue objeto de reforma en últimas fechas es el tratamiento fiscal del arrendamiento, ya que muchas legislaciones procesales fueron modificadas. Así entonces, para que el arrendamiento pueda ser reclamable judicialmente, es necesario acreditar la expedición de los comprobantes fiscales conducentes. Así también, no obstante no ser un requisito en la ley en sí mismo, es muy importante cuando se asesore a una persona que necesita de un contrato de arrendamiento, que éste debe incluir una cláusula en la que se haga constar que el bien mueble o inmueble será destinado a un fin lícito y que el pago de la renta proviene de una fuente lícita. Esto con el objeto de proteger el bien arrendado de una posible acción de extinción de dominio. Y como último ejemplo, podemos encontrar el matrimonio. El matrimonio civil debe celebrarse ante un funcionario público para que sea válido. En Colombia existen diversos tipos de formalidades que se pueden clasificar según diferentes criterios. Primero, está según su exigencia legal. Las formalidades solemnes son aquellas que la ley exige para la validez de un acto jurídico. Por ejemplo, la escritura pública para la compraventa de un inmueble, como ya lo habíamos mencionado. Las formalidades no solemnes no son necesarias para la validez del acto, pero pueden facilitar su prueba o ejecución, por ejemplo, un recibo de compraventa, como ya lo habíamos dicho. Según su finalidad, que pueden ser formalidades probatorias. Su objeto
es facilitar la prueba del acto jurídico, por ejemplo, la escritura pública. Formalidades constitutivas son necesarias para la existencia misma del acto jurídico y como ejemplo tenemos la matrícula de un vehículo. También se clasifican según su forma. Formalidades escritas. Bueno, se exigen en un documento escrito, por ejemplo, la escritura pública. Formalidades verbales. Se puede cumplir de forma oral, por ejemplo, un contrato verbal de compra-venta. También, según su ámbito de aplicación, formalidades generales. Se aplican a todos los actos jurídicos, por ejemplo, la capacidad legal de los contratantes. Las formalidades especiales. Se aplican a determinados tipos de actos jurídicos, por ejemplo, las formalidades para la constitución de una sociedad. Tenemos más ejemplos de formalidades en Colombia, como son la firma, que ya lo habíamos mencionado, que la firma es una formalidad que se exige en muchos actos jurídicos como los contratos. También otro ejemplo podría ser los testimonios. En algunos casos se exigen testimonios para la validez de un acto jurídico, como en una celebración del matrimonio. El tercer ejemplo podría ser un registro. Algunos actos jurídicos deben ser registrados en un registro público para que sean oponibles a terceros. Por ejemplo, la matrícula de un vehículo. Es importante tener en cuenta que las formalidades pueden variar según el tipo de acto jurídico que se esté realizando. Por lo tanto, es recomendable consultar con un abogado para determinar qué formalidades son necesarias en cada caso. Si necesitas un abogado, puedes contactarte a este número y mi nombre es Juana Valentina Orozco Arboleda, estudiante de Derecho y me puedes contratar en un futuro o si quieres ya para darte una asesoría. Todo lo que acabo de decir está estipulado en el Código Civil colombiano, en la Ley 1564 del 2012, que es el Código General del Proceso.